¿Qué ha estado sucediendo en estos últimos días, en estas últimas semanas? Marchas, manifestaciones, bloqueos, toma de carreteras, toma de casetas, en fin. Ha sido de verdad tremendo lo que ha estado sucediendo, sobre todo cuando ayer, después de la reunión con las instancias federales, pues el grupo de productores del campo y de autotransportistas que habían estado encabezando los bloqueos deciden pues que no se van a retirar, que no han llegado a ninguna solución contundente y que ante este escenario van a continuar con las manifestaciones y las inquietudes que han mostrado hasta el momento. Es un tema tremendo porque significa un descalabro ya no solo en las negociaciones y en la habilidad política de quien tendría hoy que estar poniendo en calma nuestro país, sino además es una evidencia tremenda pues de lo que puede estar doliéndole a México, de todas esas cuestiones que durante años han estado desatendidas, como es el tema del campo, y que hoy pues explota en la cara a quien está en el gobierno en turno. Para platicar justamente de lo que todas estas expresiones, manifestaciones, bloqueos, etcétera, han estado representando, yo le agradezco a Emilio Álvarez y Casa, analista político, que converse con nosotros. ¿Cómo estás, Emilio? Erika, muy buenos días, gusto saludarte. Un abrazo desde la Chilanga Banda por tu conducto allá al querido San Luis. Emilio, ¿qué representa, qué significa para este país lo que hemos estado viviendo? Marchas, manifestaciones, plantones, bloqueos de carreteras, con diferentes banderas, con diferentes causas, pero es que la constante ha sido esa, los grupos sociales desplegados en las calles. Sí vale la pena hacer un somero recuento, un rápido recuento de quiénes se han movilizado. Se están movilizando transportistas, agricultores, campesinos, cañeros, empleados públicos, federales o locales, en particular los del SAT, estaban reclamando bajos salarios y faltas de prestaciones. ¿Y los del Poder Judicial? Los del Poder Judicial y sobre todo los que no les han pagado porque les están robando su liquidación. Se han manifestado también maestros, inclusive los que eran aliados del gobierno y de Morena. Se han movilizado demandantes de agua, se han movilizado jóvenes, se han movilizado estudiantes, se han movilizado ciudades completas que son víctimas de la violencia. Hay 4 ejemplos paradigmáticos: Culiacán, Villahermosa, Uruapan y Morelia. Pero también se han movilizado madres buscadoras, también se han movilizado víctimas o padres de niños con de cáncer, o demandantes de medicamentos. También se han movilizado mujeres o en particular familiares que demandan que aparezca algún familiar o que se haga justicia ante un delito. Si tú revisas esta larga lista, en realidad lo que está pasando es que se están juntando los agravios. Y hay 2 reflexiones que vale la pena compartir. Primera, esto está pasando cuando llevamos poco más de un año de gobierno. Segunda, en lugar de que el gobierno encabece la indignación, vimos esta semana una joya de extorsión pública, como si fueran más o menos una banda de crimen organizado que extorsiona, diciéndole a los transportistas: acuérdense que tienen órdenes de aprehensión en su contra por si se mueven. Se malinterpretó, dijo ayer la presidenta. No, hombre, o sea, yo nunca había visto a un secretario o una secretaria de Gobernación amenazar en público así a los que dirigen una protesta social. Me faltan palabras, porque lo que hizo Rosa Isela no fue otra cosa más que una amenaza pública. Es una pena que el primer gobierno encabezado por una mujer esté en este conflicto, pero en la autorreferencia y pérdida de realidad. Claudia Sheinbaum dice que ella va a los mítines y que la recibe muy bien y le aplauden y la rodean y la agasajan, y termina una expresión que es muy reveladora, Erika. Dice: ese es el México que sí existe. O sea, para Claudia Sheinbaum y su gobierno, las protestas no existen. Y luego intentan ponerle una etiqueta político-partidaria como para descalificarla. Lo dice quien cerró Reforma, lo dice quien entró a la Cámara de Diputados a caballo, lo dice quien tomó Ciudad Universitaria, lo dice un gobierno cuyos militantes eran los protestantes por excelencia en la calle y eran o del PRD o Morena.
Es muy preocupante la automiopía de este gobierno, porque lo único que significa es que en lugar de encabezar la indignación, al encabezar la negación, los problemas se hacen más grandes, Erika. Ahora, Emilio, te lo tengo que preguntar de manera directa, sobre todo por los señalamientos que se dieron y las alusiones personales. ¿Estás detrás? ¿Hay un partido detrás? ¿Hay un gobierno extranjero detrás de las movilizaciones y manifestaciones que se viven en nuestro país? Tengo que hacer una pausa, pero si me permites rápidamente voy a ella y regreso para que nos contestes. Claro que sí. Estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa, enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa. Y yo te preguntaba antes de la pausa, Emilio, a ver, Morena ha acusado que detrás de estas manifestaciones, de estos bloqueos, hay intereses partidistas, que si los campesinos son del PRI, que si los jóvenes fueron asusados por algunos grupos, incluso ahí hasta se te señaló de manera directa. ¿Quién está detrás de estas manifestaciones, de estos bloqueos, de estas inconformidades? Y te lo pregunto de manera directa, ¿estás asusando grupos sociales para manifestarse en este país? No, no lo estoy usando, pero tengo todo el derecho de manifestarme las veces que quiera y cuando quiera. La opinión de Claudia Sheinbaum o de los gobernantes sobre el ejercicio de mis derechos es irrelevante. Los gobernantes lo que tienen que hacer es garantizar los derechos, no calificar los derechos. Este entendimiento conspiranoico de que detrás de cada protesta hay una conspiración, este entendimiento incluso de algunos intelectuales de Morena como Epigmenio Ibarra o algunos de los moneros de que es un intento de golpe de Estado, los pone, en mi opinión, al umbral de una especie de tratamiento psiquiátrico urgente, porque no solo es ajeno a la realidad, sino que es una explicación que fantasmagórica que trata de justificar los fracasos de este gobierno y no toca descalificar las demandas de los campesinos, sean del PRI o no sean del PRI. No toca descalificar las demandas de los transportistas. Hombre, hay 70 asaltos diarios en las carreteras de este país. Todo mundo sabe, hemos visto los ejemplos de cuando detienen, por ejemplo, en el Bajío las madrinas con coches nuevos y roban, o cuando cierran ahí en la 57 y asaltan y atracan. En San Luis Potosí hay historias legendarias de lo que está pasando en Matehuala y de cómo desaparecen los migrantes o las personas en las carreteras. Es decir, querer asignarle una intencionalidad política es no hacerse cargo de lo que está pasando. Hay un problema severísimo de agua. En Sonora dejaron de sembrar 250,000 hectáreas. Los campesinos dejaron de tener programas del centro norte del país. Este tipo de demandas de la generación Z, pensar que Guadalupe Acosta o Fernando Velasco y Emilio Álvarez y Casa somos los promotores. Hombre, gracias por el bonito concepto en que nos tienen, que somos esa fuerza que moviliza a estos miles y cientos de miles de personas. Pero eso no es el tema que debería preocuparle al gobierno. Debería preocuparle lo que está pasando. En lugar de atender las legítimas demandas de los transportistas, sale secretaria de Gobernación a amenazar a los transportistas, por el amor de Dios. Lo único que están haciendo es acumular conflictos. Ya ayer pararon algunos agricultores las aduanas en el norte del país. Los problemas son reales, son demandas legítimas, son necesidades de la población. El tema de salud, ¿para qué lo insistimos? Que el gobierno no atienda eso, solo demuestra no solo su incapacidad, sino su ineficiencia. A mí me gustaría, por ejemplo, que esa vehemencia la utilizaran contra la barredora o contra el huachicol fiscal. No investigan porque el gobierno se va a encontrar a sí mismo. Pero a quien protesta, mira lo que pasó en la Ciudad de México. Los persiguen, los golpean, los atacan. Esta muchacha de Jalisco, Daniela Tucent, grabó la golpiza que le dieron, supuestamente lleva para que la protegieran, y la acusan de intento de homicidio. ¿Pero qué les pasa? O sea, es una pérdida total del sentido ético y de la negación de su propia historia para llegar al poder, Erika. Ahora, Emilio, justamente en este sentido, ayer escuchaba las declaraciones de uno de los líderes de los grupos de campesinos que ingresaron a tomar las aduanas y él decía que él fue diputado federal por Morena en la pasada legislatura
y que hoy pues no entendía por qué los señalamientos de que estaban actuando con intereses partidistas y él formaba parte de ese movimiento que está en el poder. Pues eso es una de las mejores demostraciones de cómo este gobierno, con estas lecturas conspiranoicas, en lugar de atender, busca descalificar. Pero mira, aunque tuvieran una identidad partidaria, eso no delegitima la necesidad de la atención o de los problemas que se señalan. Y menos puede decirlo un gobierno como el de Morena, que está haciendo lo que está haciendo en términos de concentración del poder sin rubor ni pudor. Ayer escuchamos las expresiones miserables de Noroña en contra de la viuda de Carlos Manso. Sí. Es decir, si alguien quiere tener un bonito ejemplo de lo que es la miseria humana, pues vean las declaraciones que hizo Noroña en contra de Grecia Quirós y del movimiento del sombrero. En lugar de atender la legítima demanda, mataron a Manso cuando les pidió que lo protegieran, se lanzan a descalificarlo. No es más que un ejemplo de la pérdida de sentido. E insisto, Erika, estamos en el primer año de gobierno, ¿eh? Ahora, justamente en ese sentido, Emilio, ¿qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que ser distinto en este país? Y yo te preguntaría qué tanto daño le hacen a la presidenta las voces que están alrededor de ella. Y me estoy refiriendo desde un Adán Augusto López, un Mario Delgado y por supuesto el resto de quienes le minimizan. Porque, a ver, mientras estaba la protesta de los jóvenes, la presidenta y Mario Delgado estaban en un evento. Y Mario Delgado se avienta ahí su comentario simpaticón diciendo que había más jóvenes en el evento que en las marchas, cuando evidentemente pues esto no era verdad. ¿Qué tanto daño le hacen a la presidenta estas figuras? Le hace mucho daño. Y ahí están los datos. La percepción de corrupción de Morena y el gobierno han crecido astronómicamente. El 75% considera que el problema de la corrupción en estos gobiernos es cada vez mayor. Y también estas encuestas que promovían de los liderazgos internacionales que López Obrador presumía constantemente y luego Claudia también, ya las dejaron de presumir, porque ahora resulta que Claudia no solo está en el segundo, está en el octavo lugar. Pero en esas encuestas que tanto nos presumían, ahora resulta que la información que se revela es que el 53% está en contra de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Es decir, hay un desgaste a la imagen. Tengo información de la medición de las conversaciones digitales que se hicieron a la muerte de Carlos Manso. Los estudios que se hicieron reportan que nunca habían llegado a esos niveles de medición en ningún lugar del mundo. Es decir, la indignación que causó la muerte de Manso es astronómica. Y en lugar de preocuparse de eso, Noroña descalifica. Claro que eso daña a Claudia Sheinbaum. Claro que eso los erosiona. Es entonces cuando ves que el miedo no anda en burro y porque las vallas y los muros y la represión y los granaderos que dice Sheinbaum que ya no existen, o los desatinos de Clara Brugada en la Ciudad de México o en otros lugares. Por eso está la insistencia de decir, estamos conociendo el verdadero rostro represivo y autoritario de este gobierno. Eso es muy peligroso, Erika. Emilio, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y creo que la gran reflexión tiene que ser más allá de las fuerzas político-partidistas, digamos. Por supuesto. Tiene que haber una escucha, tiene que haber un diálogo y creo que va a ser la única manera de evitar que sigamos en esta constante que, por cierto, está costando millones de pesos, que está generando muchísimas afectaciones en materia de movilidad y de confianza en un país como México. Mira, hay cada vez más empresas internacionales que anuncian que se retiran por este tipo de problemas. Sí, por supuesto que lo que toca al gobierno es encabezar el diálogo. La gente lo que quiere es soluciones, no argumentaciones de por qué no se atiende. Emilio, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenos días, un abrazo. Emilio Álvarez y Casa platicando con nosotros.